Bien, Lucía, hermano, ¿me dejas con esa entidad de nombre Tifo allí que me se agregó? Cambio, por favor, vamos a empezar. Tifo, hola. Pregunta. Dime, Tifo, ¿tienes la información desde cuántas vidas se viene controlando a Marlene? Sí, ella lleva 175.000 vidas en control humano. Bien. ¿Y las vidas que estuvo sin control? Porque ella viene muchas más vidas encarnando por estos lares, por estos planes tridimensionales. No, solo tengo registro de estas en control humano. Perfecto, perfecto. ¿Qué pasa que con los dolores de cabeza, migrañas, desde hace ya varios años? Sí, todas estas alteraciones físicas que tiene que ver con todo lo alteraciones que se le han hecho a través de la subtracción de energía y duplicación de diferentes órganos en ella. Bien. ¿Y por qué no duerme bien desde hace años? Ella no puede dormir bien porque a través de los sueños, a través de su llamada vigilia, que le dicen algunos, Ujú. ha sido alterada. Todo Mm, este tiempo ha sido utilizada en los sueños. bien. Malos momentos los ha vivido prácticamente de continuos, constantes. Sí, Ujú. así debe ser humano, ¿Y por qué dices tú que así debe ser? porque está parasitada. Ah, estaba en este momento ya no. Bien. Entonces, ¿y qué pasó? A ver, falleció en su momento el padre de su hijo. Después, un cuñado de ella que falleció allí, o desencarnó en Ucrania, y el sobrino de ella fue a buscar el cuerpo, por supuesto, para traerlo, y a ese sobrino también lo desencarnaron, lo mataron. ¿Y qué pasó allí? Obviamente, después, 6 meses después, fallece su suegro, y después de que desfallecido su suegro, fallece la suegra. Pero específicamente, dos cositas acá en esta cuestión. ¿Por qué esos fallecimientos prácticamente como si estuviesen sincronizados? ¿Y qué pasó en Ucrania? ¿Por qué alguien que fue a recoger, a buscar un cuerpo, o un desencarnado, o un cadáver, también termina siendo asesinado? Cuando no debería ser así. Humano, ¿cómo explicar? Empieza por lo de Ucrania, ¿qué pasó allí? Ucrania, Ujú. Ella dice las que personas que están, ella no sabe exactamente cuál fue la razón, simplemente le llegó a oír que ocurrió una balacera nada más. Ucrania está, es guerra, humano. Ujú, Todo está programado para la muerte y el padecimiento de muchos seres allí. ujú. Se Sin importar. necesitan, se necesitan que los seres que estén pereciendo allí Ujú. fortalezca toda la vibración de bajas que se requiere en este momento en este holograma. Bien, Y aparte de eso se están trayendo a los seres que están entrelazados por líneas anteriores. ujú. Así que el que tiene lazos allí debe llegar allí y morir. Mm, bien. Y tú, como egregor pendejo, tienes conexiones con las entidades o los egregores que estén provocando esas, aún siguen con esa joda de la guerrita ahí en esa zona. Nosotros nos sumamos a normas, leyes, como dirían ustedes. ¿De qué normas? Así que nosotros solo dejamos que todo este flujo llegue como debe ser humano. Bien, dos cosas entonces. Eh, Antes de que me respondas esa pregunta, termíname de responder por qué esas secuencias de fallecimientos de las personas que te mencioné, el padre de su hijo, su cuñada, sobrino, suegro, suegra.
Porque estaban relacionados en diferentes líneas de tiempo, humano. Bien, ya te voy a Así entender. que se aprovechó de esa conexión Bien, para que todos empezaran a aparecer en cadena, bien, perfecto. en Ahora, sufrimiento, en dolor. bien, ahora vamos con lo de Ucrania. Entonces tú dices que tú te sumas y obedeces leyes. ¿De qué leyes estás hablando? Más que leyes, normas que se están estableciendo, tenemos que ser sumisos y acoplarnos a todo lo que se haga ¿De qué para norma, seguir en sustentación aquí en este holograma humano. de qué norma estás hablando? ¿De norma PER, de norma Pancracia, de norma Eleuteria? ¿De qué hablas, pendejo? Hablo de que si se necesita sustracción de más seres humanos, Ujú. se necesita que ellos estén allá. Yo como parasitador no debo oponerme, debo Bien, dejarlo. y quién estipuló esas normas a la que tú haces referencia? Esas normas no las estipula nadie humano, Mm. son normas naturales de nosotros. Normas naturales. Innatas. Sí, Bien. cadenas energéticas humanas. Ujú. Bien. Entonces vamos a tomar esas normas que tú dices de esas cadenas energéticas, decodificamos todo, desencriptamos todo y extraemos todo el resto de pendejerías como tú, que están ahí asociados aún eh, con las directrices o directivas de esas normas que mencionas, para provocar caos y manipulación en el ser humano, o guerra y todo lo que, como quieras llamarlo. Muerte, muerte trae muerte, Mm. sufrimiento trae sufrimiento. Así que es así de sencillo, humano. ¿No? ¿Es así de sencillo, dijiste? Sí, humana. Bien, observa cómo son Esa extraídas. Observa, escucha lo que te voy a decir, pendejo. Observa cómo van a ser extraídas todas las entidades de todas las líneas temporales, ya que tú estabas manejando un promedio de 69.668.763.964 y sumando líneas de tiempo, son todas extraídas. Todas las entidades de todas las líneas temporales que estén, incluso cada uno de ellos manipulando, llegan todas a la zona de operaciones y también se extraen los aspectos físicos y réplicas de cada una de las personas que tengan en en las respectivas líneas de tiempo que acaban de ser extraídas. Esas personas van a las cámaras de la estructuración molecular, ya enseguida vamos a explicar esa cuestión, y las entidades directamente le van aplicando protocolo de guerra despejando la zona. Describo lo que ves. Se traen muchos seres aquí, Ujú. se ponen en luz y todo lo que se está extrayendo de energía y de egregores, entidades, están pasando a la zona de tu Zícar humana. Ujú. Se cierran, se destruye mucha tecnología humana. Bien. Las razas que se liberan van directamente a las cámaras. Sí, sí, Muy bien. Ahora, ¿listo? sí. Bien, perfecto. Ahora, cuéntame. Bueno, desde hace unos cuantos días su pareja estaba sin empleo. Ellos estaban de alguna manera también arruinados en muchos sentidos. Casualmente el día de hoy con su pareja consiguió empleo, según nos dice ella, pero cuéntame, ¿por qué estuvo sin empleo y por qué se autoperciben tan arruinados en muchos aspectos de la vida? Su arruinamiento tiene que ver con la parasitación que tienen en el momento ambos. Parasitación, digámoslo así, que fue reforzada, digámoslo, Ujú. por todas las situaciones de brujería hecha para ellos. Bien. Esa La brujería, información para ellos está. perfecto. La brujería a la que tú haces referencia es
cuando ella en su momento, hace como 12 años atrás, se casó con su pareja actual. Ahí le hicieron brujería. ¿De esa hablas? ¿O de cuál? Sí, Bien, años atrás. bien, Así es, se unieron y eso fue molesto para un tercero, bien, su pues, expareja de su esposo. bien. Y en estos meses o días, digamos, la relación entre ambos estaba un poco, por momentos, deteriorándose o, algo, o afectándose. ¿Tú provocabas eso? Sí, ¿Por qué? sí, la presión de la situación económica Mm, y todo lo que traen cargando a través de todos estos años ya los está haciendo efecto bien, en perfecto. sus emociones. Bien. ¿Y tú pensabas molestarla a ella, a Marlene, para seguir parasitándola hasta los últimos días de su vida o quién? Sí, ¿por qué no, humano? Para eso existen ustedes. Bien. Ahora cuéntanos, ¿por qué razón tú estabas manejando tantas líneas temporales de diferentes domos y hologramas? Cosas que ustedes no deben saber, humano. Responde la pregunta, pendejo. ¿Ves ahí a Junior Jack? Andan de poca pulga el día de hoy, amanecieron con ganas de reventar al primero que se cruza en el camino. Y tú estás en su camino. Sí, pero son cosas que ustedes no entienden y no deben saber. Déjalo así. Se acabó la joda, pendejo. Ahora es el momento de empezar a hablar de estas cuestiones. Porque ahí tenemos la información de todas las líneas temporales que tú estabas manipulando y extrajimos todas las entidades de esas líneas temporales en las que en las que tú metías tus narices. Pero, a ver, y también están allí 10.675.670 réplicas de Marlene. ¿Eso qué quiere decir? Que en este caso Marlene vive en un país X, en este holograma 1 y dentro de este domo. Pero hay una réplica o una copia de cada uno de las personas que habitan en este domo, en diferentes otros domos y diferentes otros hologramas, y al mismo tiempo en diferentes líneas temporales que hay dentro de cada domo y cada holograma. Dentro de este domo N hay muchas realidades paralelas, que son diferentes líneas de tiempo, y donde se continúan viviendo y existiendo y experimentando la vida holográfica, por supuesto, y tú venías controlando de alguna manera la totalidad de réplicas de Marlene en diferentes líneas temporales, ¿correcto? Sí, Trajimos a todas las réplicas y están ahí en las cámaras. Cuéntame, sí. ¿por qué dices tú que eso no debe darse a conocer? ¿De qué hablas, pendejo? Entre ustedes menos conozcan de ustedes, de su origen y de lo que son, Ujú, más los limitan, más los encierran en este holograma. ujú. Así que, ¿para qué más quieren saber? Si solo tienen que generar energía, morir, volver y dar energía. Ustedes no sirven sino para eso. Alimentarnos, sustentarnos, seguir con esta programación. Mm. Bien, a ver, vamos a poner las cosas en claro. Allí verás 10.675.670 Marlenis. Cada uno una copia, una réplica exacta, fidedigna, tanto en calidad como en cantidad. Eh, Tanto copias 3D como 4D, porque cada copia 3D tiene o réplica 3D tiene su aspecto físico 4D. Ahora, en su momento, el ser de luz de una persona hace o hizo también copias y réplicas de cada uno de ellos, de su aspecto físico, y digamos, para que las miles o millones de copias que de aspectos físicos 3D y 4D de un ser de luz puedan de alguna manera
venir a encarnar o retornar a cualquiera de los domos en diferentes líneas temporales y experimentar la vida en diferentes líneas temporales y en diferentes espacios temporales, por supuesto, diferentes hologramas, diferentes domos. Eso por un lado. Por un lado es una labor que hace la luz o los seres luz, pero por otro lado también están las otras copias que ustedes como entidades oscuras realizan de aspectos físicos y también de aspectos físicos 4D, al margen de los clones, que los clones son otra cosa. En este caso estamos hablando de aspectos físicos, vamos a llamarlos así, biológicos, 4D y biológicos holográficos 3D. Sí, Ujú. ¿cómo explicarles, humana? A ver, explícalo con manzanita entonces. Sí, lo que explicas se acerca Ujú. mucho. Que quedaría faltando muchas otras cosas, humana. Por ejemplo, Sí, por eso la interpretación de informaciones en ustedes que dicen que ustedes son multidimensionales. Es así. En el sí. momento en que ustedes llega a su esencia a estos puntos de estos hologramas, se abre un abanico muy extenso de realidades. Sí, Ujú. y en ese abanico tan extenso de realidades, asimismo ustedes se llegan y se multiplican, como lo dice usted, y se expresan en toda esa multiplicidad de realidades, Que sin no tiene, perder que no su tienen, esencia, su perfecto, conexión. perfecto. Eso que acaba de decir, por ejemplo, es la realidad, vamos a decir, que no tiene nada, esta información no tiene nada que ver con eso que las entidades oscuras enseñaron a los humanos a llamar fractales. No, Correcto, porque eso de la idea de fractales que se ha divulgado en este holograma 1 es una idea falsa, es una idea creada por reptiles para desinformar a los seres humanos, de modo que el ser humano no llegue nunca a la información verdadera de quién es, porque fractal es un pedacito de una cosa, pero réplica y copia son cosas distintas. sí, Continúa, pendejo. eso es la misma esencia multiplicada en sí misma Exacto. y unida en sí misma. Aquí no hay fracturas, acá no hay divisiones. Él Ujú. se sigue expresando en todas estas realidades en una forma unidad y vuelve en unidad. Así es. Ni una, ni otra es más ni menos. Todas son iguales. Y tú, Todas, vamos a, ¿me repites lo último que dijiste? todas tienen el mismo valor, humano, Así es, la misma calidad, la misma esencia. misma calidad. O Y sea que ninguna necesita acoplarse a otra, como dicen ustedes, fractales. No se necesitan, porque por ser unidad se sustentan a sí mismas y se adhieren a todo lo que sustentan a ustedes, así que es. es el amor, padre, madre, a lo que ustedes son creados. Ujú, ujú. Muy bien. De modo que tú estabas parasitando a la totalidad en este caso, de réplicas eh, de Marlene. Hablamos de 10.675.670 réplicas de Marlene. Una de esas réplicas pidió sesión, nos pidió ayuda y aquí estás tú. Sí, humano, es un juego. Haz juego. Ustedes no han podido entender que todo esto ha sido voluntad de ustedes Exacto. y todo esto se hace para la recreación y la unidad de ustedes a la final. Mm. Y ustedes, Ustedes casillan entre bueno y mala. ujú, y ustedes los oscuritos aprovechan para citar a la totalidad de réplicas de una persona y obviamente a eso a ustedes les conviene porque les permite mm, extraer mayor cantidad de
energía oscura de cada uno de ellos, energía no plasmática, porque los hacen pasar al ser humano por sufrimiento, por dolores. Y sabemos, obviamente, que cada ser humano, cuando experimenta estados emocionales de tristeza, de ira, de odio, de engaños, de frustraciones, para que el ser humano experimente esas cosas, necesita pasar por episodios traumáticos, justamente que genere ese sentimiento en ellos, o pensamientos negativos, repetitivos, que es posible para ustedes. Hacen pasar a los seres humanos por episodios de guerra, de peste, de hambre, de muerte, de traiciones, de engaños, y eso hace que el ser humano en las mitocondrias genere la energía oscura o endoplamática que tú y los tuyos necesitan para alimentarse. Usan al ser humano como baterías y se alimentan de la energía oscura que el ser humano produce, en- digamos, parasitados y manipulados por ustedes y pasando por episodios de vidas traumáticos que les generan emociones diversas como negativas en su gran mayoría. Sí, ustedes son como, voy a decirlo así, simple, Mm. como si fueran domos, pequeños mini domos. Y esos domos están llenos de su genética, de lo que son. Y de por sí de lo que son, ya son luz. Ya generan, emanan la vibración de su genética, de su Mm. luz. Pero entonces ustedes, todas estas realidades están diseñadas para que ustedes lleguen y empezar a fracturar cada uno de esos domos con todo el ambiente, con todo lo exterior, con todo en ustedes, para que hayan fracturas en esos domos y cuando empiezan a haber fracturas empezamos a parasitarlos, a entrar en el hondo, en lo más de ustedes, dentro de su 4D Ujú. y ahí hacemos más fracturas, ahí los parasitamos y ahí es donde empezamos a consumirlos con todo, sus emociones, sus pensamientos, todo. Se vuelven, ¿cómo decirlo? Útiles para Bien. nosotros. ¿Y tú estabas deambulando por todas las realidades paralelas que hay dentro de este domo? Sí, humana. Mm. Pongamos en claro esta Porque cuestión. ¿Cómo? no solo existe esta realidad, también hay muchas realidades. Realidades. A Hay, ustedes las manejan con el tiempo, con claro, las percepciones de pasado, presente, futuro. Pero ustedes no saben que ustedes están en un eterno presente despreciado. exactamente, es así. Vivimos un eterno presente, aunque estamos dentro de este domo, pero estamos en un eterno presente. Y dentro de esa gran realidad o macro realidad que se llama eterno presente, están subrealidades o realidades paralelas, como las quieras llamar. Y tal es así que las personas, al no tener la gente la información correcta, digamos, piensa que hacen un viaje al pasado. Hablan de viajeros del tiempo. No, este viene del futuro. Este hizo, o hay películas que dicen que hicieron viajes al pasado. Esos viajes, esos que llaman viajes al pasado, no son viajes al pasado. Son viajes a otra realidad, a otra línea de tiempo dentro del domo, dentro del holograma. Sí, Pero sí, es humano. las personas piensan que están viajando al pasado. Pero en realidad, en todas las líneas temporales y dentro de este domo y a lo largo de todos los reseteos que han habido en cada una de esas diferentes realidades paralelas o subrealidades dentro de la macro realidad dentro de un domo, eh, las entidades oscuras, bueno, empezando por Andrés Supandría, siempre han diagramado el mismo modus operandi. Hacer que una civilización empiece desde cero, o sea que los aspectos físicos encarnados no tengan ni idea de dónde están parados, por eso que incluso que no sepan ni hablar ni escribir, hasta que supuestamente va evolucionando la civilización y empiezan a hacer sus primeras herramientas, empiezan a balbucear, empiezan a hablar, empiezan a escribir un calendario, un abecedario y así. Y esos son modus operandi de manejo de poblaciones y de la humanidad que las entidades oscuras han aplicado
en cada una de las líneas temporales y en cada una de las realidades que hay dentro de este domo. Sí, sí, humana. Y tal es así que algunas realidades, en este holograma 1 actual, en esta falsa línea de tiempo 2025, porque es más falso que Besos de alguna suegra, eh, le hacen creer a la gente que algunos vienen que un viajero del tiempo viene de la línea U del año 20, del año 3200, del año 2900 y algo, cuando en realidad son personas que son, por las mismas entidades oscuras que controlan a esas personas, son traídas de otra realidad, que no tiene nada que ver con la línea continua de tiempo de esta falsa 2024, o 2025, quiero decir. Simplemente es otra realidad paralela, donde hay otro desarrollo de vida humana distinto al que se está viviendo en esta falsa línea de tiempo 2024, línea espejo. Aún así, Sí, humana. aún así todas las líneas temporales están entrelazadas. El entrelazamiento simplemente es el presente, porque las líneas de tiempo no son más que puras tecnologías, programaciones tecnológicas relacionadas con falsas ideas de pasado, presente y futuro. Programaciones humana. Ustedes tienen que tener como los videojuegos. Ujú, Entran y se les proyecta la realidad y ustedes las van construyendo exacto. a medida de toda la contaminación que se les da, todo lo que se les transmite para su programación. Tal cual, porque el domo no es más que una gran computadora. Y cada persona que viene a encarnar, o cada alma, aspecto físico 4D real, que viene a encarnar dentro del domo, no importa cuál sea la línea temporal en la que esté o el espacio temporal, simplemente está ingresando dentro de una computadora y tomando un cuerpo holográfico, es un cuerpo computacional que el que conocemos como cuerpo de carne y hueso no es realmente carne y hueso, simplemente es un cuerpo computacional, es un cuerpo holográfico, que el alma de la persona, el alma sí es el cuerpo real, utiliza para experimentar la vida holográfica dentro del domo, dentro de los hologramas. Sin embargo, con toda la programación negativa que traen, o que se les pone, digamos, a esos aspectos físicos 3D o esos cuerpos computacionales, el alma no es consciente en el plano 3D de que está dentro de una computadora. Piensa, la persona cree que está viviendo una vida real, cuando no es así. Sí, Y, humano, y dentro de ya esa... lo estás entendiendo. que sí me estoy dando cuenta. Menos mal que me dijiste. Qué macana, mira, si no me lo decía no me daba cuenta. Pendejo. Ahora, cada ser humano tiene esa capacidad creadora en su genética luz, que viene directamente de su ser de luz y que está en su alma, en el corazón del ser humano. Y esa genética luz es la capacidad creadora y eso es lo que debe usar el ser humano para vivir y experimentar la vida dentro holográfica o computacional dentro de este domo. Pero ustedes, entidades oscuras, prefieren que el ser humano haga sus creaciones en forma negativa. Por eso es que bombardean al ser humano con información negativa a través de la televisión, noticias, radio, todo tipo de sistemas de comunicación, virtuales o arcaicas, la que sea. Y ustedes necesitan que el ser humano esté siempre pensando en negativo, visualizando las cosas en negativo, hablando en negativo, imaginando las cosas negativamente, para que de esa manera el humano cree todo un entorno negativo que a usted le favorece, porque de esa manera el ser humano va a estar con sus emociones diversas y negativas, triste, bajoneado, iracundo, engañado, decepcionado, etcétera, etcétera, para que genere la energía que ustedes necesitan que cada ser humano genere, o que cada réplica de un ser humano genere para ustedes extraer la energía esa y alimentarse. Pero si el ser humano cambia su manera de ver las cosas y hace un clic y deja de ser negativo y empieza a ponerse en modo positivo, va a empezar a crear en modo positivo, porque esa genética luz que está en el corazón de cada ser humano, de cada habitante, es la fuente creadora que tiene el ser humano.
y va a crear en positivo si el ser humano se pone en modo positivo. Imaginando las cosas en positivo, visualizando las cosas en positivo, obviamente actuando en consecuencia. Y va a ir despertando, por supuesto. Sí, hombre. Sí, sí, cambia su plataforma. Ujú. Ya me estás aburriendo, pendejo. Más aburrido estoy yo. ¿Y por qué no querías tú que se hable de estas cuestiones? De la réplica que tiene cada ser humano. Entre haya más ignorancia, más confusión, Mm, mejor para nosotros. El entendimiento de toda su realidad no es conveniente. Así que por eso se les canaliza tanta información a todos ustedes para que se confundan. mm. Todos dicen algo diferente. De hecho, aún así, cada réplica debe vivir su propio proceso de vida. Y todas las réplicas después serán unificadas una vez que se acabe todas las computadoras, que se eliminen todas las computadoras, estoy hablando de los ROMs. Sí, lo que pasa es que ustedes lo dimensionan de acuerdo a sus programaciones. Mm. Así que lo perciben así. Pero eso va más allá de una división. La división no existe. Exactamente, acabo de decirlo con la palabra correcta, la división no existe. Todas las réplicas, a pesar de que parecen réplicas distintas, en realidad son todos uno solo. Sí, una sola fuente. Exacto. Bien, pendejo, déjame con... Ya veo ahí que Junior ya ya me están tirando los pantalones como diciendo, entrégame, que quieren hacerse cargo de ti. No sé si te irán a dividir en miles de pedazos de poder hacerte un solo bocado. Ya veremos. Déjame con Lucía. Acá. Lucía, le entregamos a Gregor Tifo, a Junior y a Jack. Sí, ya ellos se hacen cargo de él. Se lo llevan para ser consumido por los sicarios. Bien. Sí, Bueno, ya vamos al hermano Luz de Marlene. bueno. Ya viene Nor y lo verifica. Sí, acá está su ser luz. Verificado, dime cómo se llama una Sí, vez que ya esté completamente verificado. sí. Crista. Este Cristas es ¿Cada kilo o sea de con casa? X. Ah, entonces, C, Cris. letra por letra. Bueno, Primero X. C, R, I, X, No, espera. T. Entonces, sí. Cristax con X al final. Sí, Cristas Bien, dime qué Sol. lo dice. Cristax Sol con Z o L. Perfecto. Cristax Sol con ZL. Perfecto, dimensión de origen. Sí. 693.894, 671, Ujú. 172.000. Entonces serían 693.894.671.172.000. Dimensión. Anillo dimensional.
Anillo dimensional 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 124.000 millones, ¿correcto? Obviamente es la Sí, representación de padre y madre, especialista en todas las especialidades, mientras Chris Tax Sol extrae de Marlene toda clase de programación negativa y engrama. Colocamos en su casa un potente escudo blindado, traje blindado para ahí todo su núcleo, casco de conciencia con partículas de conciencia. Y me dice el porcentaje de genes en el que quedó. 98%, Cerebro, 92, hebras del ADN. 12. Bien, perfecto. Bueno, no leo, yo sé, hay una petaquita Chris Tax Sol y me deja saber. ¿Aspecto masculino o femenino? Masculino. Bien. Déjame entonces con Chris Tax Sol. Sí. Bienvenido, hermano, a los sueros. Abrazo de luz, hermano. Bien. Bueno, eh, interesante la información que salió hoy. ¿Quieres agregar algo más al respecto? Y después pasamos al privado para que hables con Marlene respecto a eso. Sí, todo lo que la entidad y todo lo que tú has podido explicar a través de este momento es muy acertado. Digamos lo que es una visión muy adecuada adentro de la programación que hay en este momento en este domo. Digamos lo que es la manera más acertada y sencilla para poder entender esta situación, aunque es más allá, más compleja y vienen más otras circunstancias o leyes, diríamos, que intervienen en esto y en esta variedad. Pero a través de estas sesiones y en estos momentos inmediatos que se van a ir creando, van a llegar más situaciones que los van a llevar a la comprensión de todo esto. De a poco se van a ir sumando más informaciones que los van a llevar a más comprensión. En este momento, digámoslo, que la información que se da hoy puede ser asimilada, digámoslo así, por muchos de ustedes. Y a medida que vamos avanzando, se les va a ir pudiendo agregar más a una pequeña comprensión de toda esta estructura. Así es, hermano. Esta es como ir presentando el tema y ya a medida que se debe ir avanzando y a medida que la luz se vaya expandiendo más y también vayan despertando más personas, se irá ampliando la información para, llegado su momento, todos tengan la comprensión total, digamos, de cómo es eso que llamamos realidad dentro de los amos. Sí, es como si ustedes pudieran asomarse a un pequeño orificio Ujú. de lo que hay para ver más adelante. Y poco a poco se va abriendo más hasta que se vuelva una ventana y ustedes puedan asomarse y ver todo en su totalidad, que podrá ser comprendida a medida que ustedes vayan conectándose con su luz, vaciándose de todas estas informaciones, abriéndose en la comprensión, al discernimiento, pero desde el corazón, abriéndose a otras posibilidades de realidades. Perfecto. Bien, vamos a pasar al privado. Marlene, ¿me escucha? Hola, hola. Hola, Bien, bien, ahí pasamos al privado, ¿listo?